En final abierto, el flamante ministro de Justicia de la provincia, Juan José López de Simón, y en este enroque, ¿no? Buenaventura Duarte, quien era el ministro de Justicia, pasó a ser ministro de Seguridad. Juan José López de Simón, que era ministro de Seguridad, pasa a ser ministro de Justicia. Y bueno, las preguntas que comienzan a surgirse, ¿no? ¿Cómo toma este cambio y este nuevo rol dentro del gabinete? Bueno, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. El cambio lo tomamos como una decisión, por supuesto, del gobernador, que analiza seguramente los perfiles que necesita para esta segunda etapa de su gobierno, esta segunda etapa constitucional, y bueno, creo que en eso nos inscribimos. Quienes ya venimos de la primera gestión sabemos la impronta que pone el gobernador al trabajo en el gabinete, que es una dinámica muy importante, así que bajo los ejes que están trazados también desde la primera gestión, seguiremos trabajando ahora en un área distinta en mi caso, pero que de alguna manera tiene una vinculación también con lo que hacía y con lo que he hecho durante toda mi vida. Me refiero a la vinculación con el derecho, con la facultad, con los tribunales, así que me siento en un lugar en el que puedo hacer aporte. A ver, porque la dinámica también es diferente, ¿no? Sí, una es vertiginosa, el Ministerio de Seguridad. Cada vez que llegas al despacho no sabes con qué te vas a encontrar, con qué problema de seguridad te encontraste ese día. Sí. Y el Ministerio de Justicia parece ser mucho más tranquilo, con una dinámica más lenta. Sí, tiene... Igualmente hay áreas que son importantes y que también tienen una dinámica intensa, como lo es el área de protección contra la violencia de género y familiar. Eso es un área sobre el que hay que trabajar mucho. Hay muy buenos profesionales, ahí hay un equipo multidisciplinario muy bueno, y en lo personal yo quiero trabajar mucho en relación por supuesto, con la gran cantidad de derechos que deben seguir reconociéndose, que existen, pero que hay que reconocerlos, que hay que tornarlos operativos, y todas las personas que muchas veces ven vulnerados sus derechos, bueno, todo eso son temas sobre los que me interesa mucho trabajar. Y por lo tanto voy a poner una fuerte impronta en ese sentido también, ¿no? Una pregunta tiene que ver un poco con el cambio, ¿no? ¿Esperaba este cambio o lo sorprendió? Mira, Carlos, yo no es que esperaba o tampoco me sorprendió. Te diría que en la primera gestión del gobernador Valdés, este era un lugar que yo esperaba, que pudiera estar allí en ese lugar. Después terminó siendo seguridad. Y ahora el gobernador ha decidido, como digo, oxigenar quizás en las áreas de cada uno, porque a veces los ministerios tan fuertes como es el Ministerio de Seguridad, le entendió que había que hacer esa modificación. Y por otro lado, entendió que podía, en mi caso, hacer una buena tarea en el Ministerio de Justicia, y eso fue todo. Creo que no hay que buscarle más vueltas al asunto. Así que bueno, acá estamos. Ministro, usted decía trabajar sobre los derechos y en este sentido el Ministerio de Justicia tiene muchos desafíos también en virtud de los nuevos derechos, los más recientes. Por ejemplo, cuando hablamos de la ley Yolanda o de la ley Micaela, esta tendencia a pensar las normas con nombres propios, ¿no? Claro. ¿Cómo se asume esas cuestiones desde un área ejecutiva como es el Ministerio de Justicia? Bueno, yo creo que se asume desde... haciendo hincapié en la capacitación, en una campaña fuerte de hacer conocer estos derechos. Algo de esto me tocó cuando estuve en defensa del consumidor. Nosotros es un área también, si se quiere, con derechos que son recientes, por decir 20 años, un poco más, después de la Constitución del 94. Y entonces la difusión de los derechos y que la ciudadanía sepa qué derechos tiene es muy importante, porque si no es como que no existieran. Entonces, derecho que no se conoce y que no tiene operatividad no existen. Pareciera ser que no existen, ¿no? Y entonces yo siempre pienso en nuestras instituciones, pienso en la Constitución, pienso en cómo se plasmaron en aquella época tantos derechos, y sobre todo cuando uno habla, por ejemplo, de la igualdad, está en el himno. Cuando uno dice la noble igualdad, es una frase impresionante que siempre pensé que habría que tornarla operativa, así como el preámbulo de la Constitución, con todo lo que tiene. Que no deben ser, en una época se hablaba que el preámbulo de la Constitución era como un texto declamativo, y hoy, si la tendencia es que hay que hacer operativo todos esos principios y valores que contiene la Constitución.
y a partir de allí la democracia hoy contiene un montón de sectores que son cada vez distintos en el sentido de que hay intereses, aparece el ambiente, aparecen los nuevos derechos, y eso hay que contenerlos en una democracia que tiene que dar respuesta a esas Y intereses. por lo tanto, perdón Pepe, una cosita nada más para completar, se constituye, ustedes pueden tener un miramiento sobre el accionar de los otros ministerios, por ejemplo, cuando están avasallados ciertos derechos vinculados, no sé, a la educación, a la salud, ustedes pueden intervenir. Bueno, derechos humanos, sí. De hecho que se trabaja en esa... Hay una actuación interministerial en varios organismos, como por ejemplo el CONAF. Claro. O el área de la dirección de la mujer. Así que hay organismos que tienen interrelación y de hecho creo que esa es una de las tareas que vamos a llevar adelante. Ministro, hay una cuestión que quedó ahí dando vueltas, ¿no? Que tiene que ver con que hasta último momento no se supo, digamos, no se sabía qué iba a pasar con el gabinete. ¿Qué pasó ahí? Bueno, esa decisión son decisiones del gobernador. El armado del gabinete responde a la impronta del gobernador. Es cierto que puedan haber, digamos, intereses de los partidos que conforman, que lógicamente eso ocurre en una sociedad política tan grande como la que integra ECO más Vamos Corrientes, pero no he participado de ninguna de esos ámbitos, solamente participé cuando el gobernador me llamó para informarme que me iba ¿Y eso está bien o no está tan bien? Mire, mira Pepe, yo creo que en una alianza política hay mecanismos para tratar estos temas. Y son los mecanismos están dados por los presidentes de los partidos que analizan los intereses, los espacios. Cuando me refiero a intereses, me refiero a espacios que se cree ocupar el partido, ¿no? Es decir, la política representativa exige eso, ¿no? Las responsabilidades cuando se arma una alianza política. Finalmente nosotros hemos conformado una alianza política y de gobierno. Y entonces allí vienen las discusiones de los espacios. Así que yo creo que eso, por más que se haya dado por ahí, parecía tenso, pienso que se fueron resolviendo. Quizás las urgencias que se dieron por un montón de situaciones, por la agenda del gobernador. En fin, yo esas cosas no puedo precisar porque no las sé. Y recién mencionaba una palabra que se usó mucho, además está en un spot de un canal de televisión y por lo tanto genera, digamos, un contraste permanente entre lo que dice el gobernador y finalmente lo que hace, ¿no? Porque, bueno, la integración del gabinete sigue siendo mayoritariamente de hombres, ¿no? Eso es muy difícil de poder cambiar. Bueno, pero ya hay más mujeres que las que había antes en el gabinete. Para empezar, hay 2 ministras y hay varias secretarias y interventoras de ente que asumieron precisamente ayer cuando juramos también el resto de los ministros. Así que bueno, creo que son pautas que se van dando, porque también yo entiendo que hay que no solo pensar en igualar, que es lo importante, pero también hay que tener el perfil. Yo entiendo siempre que las personas deben tener el perfil para cada ámbito y en base a eso se elige. O sea que, por supuesto que si la condición de mujer más ese perfil es lo ideal, ¿no? Quizás a veces eso no pueda darse tan seguido porque no vayan a creer que la participación muchas veces es tan mayoritaria. Hay que seguir insistiendo para que la mujer pueda participar, que tenga su ámbito de decisión. Y ese es el desafío, ¿no? Justamente la igualdad. Porque los hombres son los que deciden. Es cierto, entonces a la mujer muchas veces le cuesta llegar porque son los hombres los que deciden y la dejan afuera en realidad. Es cierto. Por eso es que la igualdad hay que trabajarla para que se sigan abriendo esos espacios. Y bueno, creo que cada vez se irá consolidando más eso, porque la sociedad hoy ya no discute, me parece, en general, ¿no? No hay discusión acerca de esa igualdad que debe existir. Así que por mi parte, yo creo que eso es algo muy bueno y vamos a trabajar para ir consolidando. Y otra cosa, ministro, tiene que ver con su formación. Usted tiene una formación que tal vez sea específica para este cargo, digamos, sí. Y también gestiones anteriores en este mismo ministerio, la anterior y la reciente, que, salvo que yo esté mirando otra provincia, no se han destacado mucho. Es decir, tiene mucho para aportar ahí, me parece. Bueno, como decía al comienzo, yo tengo
en mi vida política he ocupado algunos cargos que de alguna manera estaban relacionados. Yo he sido subsecretario de Trabajo, por ejemplo, de Defensa del Consumidor. Y en la Facultad de Trabajo, en la docencia, justamente una materia que se llama Introducción al Derecho, que es precisamente el inicio de la carrera y es donde se analiza lo más esencial, lo que después uno va viendo. Y entonces me parece que justo se da todo ese conjunto de factores que me permiten tener una posibilidad de hacer cosas consolidando o aglutinando todos estos factores. Ojalá que pueda lograrlo, yo estoy dispuesto y tengo ganas y me gusta el desafío y espero poder estar a la altura de las circunstancias, claramente. Ministro, ¿cómo fue esa charla con el gobernador Gustavo Valdés? Como Que siempre. fue el mismo día, el lunes, Sí, ¿no? sí, sí, fue muy cordial, como siempre, muy Ahora fue en el afectuosa. despacho de él y ahí... Sí, en su despacho, y bueno, me pidió que me hiciera cargo de justicia. Digamos que no hubo mucha charla porque ya tenemos una relación Tiene una desde hace relación de tiempo. años con Sí, de Gustavo. años. Y yo, por supuesto, estoy plenamente consustanciado con su gobierno, con su política, con los ejes que trazó, con la forma de conducir esta etapa. ¿Pero no le hubiese gustado seguir ahí en seguridad? Yo, si hubiera seguido, lo hubiera hecho, pero, o sea, no es que estaba predispuesto, sí, si había necesidad, estaba predispuesto y como siempre. Pero creo que los hombres que estamos, las mujeres, para no entrar en disquisiciones, pero digo, que estamos en esta actividad, tenemos que estar preparados para asumir los desafíos que se nos presentan. Y acompañar al gobernador. Yo, mi primer eje... Pero no una pregunta suya, ¿y por qué el cambio? Claro. No, ninguna. No digo en pedido de aplicación, pero Sí, simplemente, claro. ¿por qué no hubo No, eso? yo creo que, como dije al comienzo, me parece que él ha movido algunos ministros en el sentido de darle nuevas misiones, como pasó con el doctor Ortega también, con Horacio Ortega. Le otorgó una misión en la Fiscalía de Estado y a nosotros nos cambió de rol, pero creo que seguramente habrá considerado algunas cuestiones que yo tampoco pregunté, ¿no? Porque no corresponde. Me parece ¿La palabra tiene que ver, la palabra es oxigenación? Puede ser, pero yo insisto, Carlos, no es una palabra que me haya expresado el gobernador. Yo hablé como digo, como siempre, muy afectuosamente, con la misión que me encomendaba en esta área, y directamente es ir a trabajar y no hubo mucho tiempo para demasiado, como lo estábamos viendo. No hay mucho tiempo como para discutir. No hay mucho tiempo, y en lo demás, bueno, hoy ya estuve ahí en la oficina, estuvimos con el ministro Duarte también intercambiando alguna información relacionada con nuestros ministerios anteriores, y ya ahora en pleno a trabajar. ¿Y cómo se arma la agenda futura? ¿Va a haber un receso? ¿Se van a tomar unos días después de ahora en enero o esto continúa? Mirá, Pepe, yo creo que unos días necesitamos, como cualquiera, pero serán pocos. Pero vamos a trabajar para ya ir ordenándonos y que esto empiece a ponerse en marcha con toda la fuerza. Lo bueno es que no necesitamos conocer demasiado, sino que esto ya es algo que viene y hay que darle la velocidad que se necesita, ¿no? Entonces, eso es bueno. En el área del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tenemos la relación con el Poder Judicial, tenemos el registro civil, personas jurídicas, violencia de género, y hay temas todos que son temas de gran impacto en la vida cotidiana de la gente. Si uno habla del registro civil, si uno habla del tema de violencia de género y familiar, si hablamos de los derechos y lo que hay que ir consolidando. Pero también la relación con el Poder Judicial y con las instituciones de, los magistrados. Sí, el Colegio de Abogados, así que todo eso... Los magistrados están enojados, ¿eh? Desde el Colegio de Funcionarios y Magistrados están molestos, están enojados. Bueno, pero... Usted va a ser ese es un ámbito en el que hay ámbitos, ¿no? El Superior Tribunal, cabeza de poder, debe resolver esos temas. Nosotros vamos a trabajar y vamos a tratar de aportar nuestra... O sea que el Superior Tribunal es el interlocutor con ustedes desde el Ministerio de Justicia, no los otros ámbitos del Poder Judicial. Sí, los operadores jurídicos pueden, obviamente, también habrá seguramente puntos en los que trabajaremos en conjunto, pero en principio es el Poder Judicial a través del Superior Tribunal de Justicia. ¿Qué sensaciones tiene hoy, ministro? ¿Personales? Sí. No, digamos que... Uno la verdad lo nota como
menos Bueno, tensionado. sí, bueno, más- pues, más como estoy tratando de pensar en la respuesta. Pero, la respuesta que vale es la rápida. Sí. Claro, es cambiar el chip, de cambiar el eje. Yo tenía anteriormente que atender desde un conflicto vecinal hasta Hasta un tiro a un hasta diputado. Sí, hasta eso. Entonces era como tener siempre preparado ahí un bolsito para salir a donde fuera, ¿no? Y ahora, bueno, esto es como más pensar en lo que hay que hacer, en lo que hay que trabajar para ir consolidando todos estos derechos de los que hablábamos, en planificar de otra manera. Es ¿Lo otra entusiasma? área, hay más tiempo. ¿Lo que entusiasma en el eso otro. de trabajar un poco más en una agenda planificada y no tanto en resolver urgencias? Sí, me entusiasma poder trabajar en un área en la que creo que, como decíamos hoy, puedo hacer un aporte y vincularme con muchos sectores de la sociedad también, ¿eh? Hay muchos sectores de la sociedad que tienen problemas, que tienen que reconocerse los derechos. Está el área de derechos humanos, donde se trabaja intensamente. Ahí está el doctor Manolo Cuevas, que es un funcionario de primera línea que trabaja con los sectores más vulnerables, y esa va a ser una tarea sobre la que nosotros queremos ponerle una impronta también, defender a los sectores más vulnerables para que los derechos sean reconocidos. Y cuando hablamos de eso, hablamos de situaciones o cuestiones que están vinculadas con otros ministerios, como las adicciones, como la falta de oportunidades, el hecho de, por ejemplo, garantizar que los chicos vayan a la escuela y puedan estar... O sea, hay un montón de temas que enmarcan lo que son los derechos humanos básicos, y si hablamos de la educación, hablamos de estos temas. Ministro, la última, más cortita, ¿no? Le Sí. pido brevedad en la respuesta. Sí. Si tuviese que definir su paso por el Ministerio de Seguridad en una o dos frases, ¿qué diría? Yo diría que hemos podido hacer un gran trabajo, más allá de que faltan cosas, pero un eje central ha sido para nosotros la consolidación y la instalación del Sistema Integral de Seguridad 911. Eso dio un vuelco a la seguridad pública. ¿Y cuál fue el momento más difícil? Fueron varios los momentos más Si tiene difíciles. que elegir pero, bueno, el último episodio del diputado Arias fue un momento difícil, el atentado. El otro momento difícil fue el atentado y el asesinato que cometieron con nuestro comisario mayor Duarte. También en el Río Alvear. Uruguay, ¿no? Al principio de su gestión. Eso fue en el primer año, eso fue tremendo. Una banda mafiosa muy importante de la zona de la costa del Uruguay. En un tiroteo. En un tiroteo que terminó con el delincuente. Primero el delincuente mató a nuestro comisario mayor y luego la policía ultimó al delincuente. Ese fue un momento tremendo, Y después hemos tenido los motines de la cárcel, situaciones. Bueno, hay un hito también, ¿no? complicadas. Usted es el ministro de la cárcel nueva, ¿no? Bueno, ese es el otro gran tema. Uno es el 911 y el otro el de la cárcel, la nueva unidad penitenciaria, donde cambiamos 130 años de historia, y eso es realmente un avance fenomenal también en materia de derechos y de lo que es el cumplimiento de lo que manda la Constitución. Eso fue una decisión política muy importante que hemos podido lograr en 30 meses, la construcción de eso, esa decisión del gobernador Valdés en medio de la pandemia, y se pudo terminar. Esa fue una gran decisión del gobernador. Ministro, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Juan José López de Simoni, ministro de Seguridad hace algunas horas. Desde el día lunes a la tarde, ministro de Justicia de la provincia.